No quiero demorarme en presentar este relato porque tengo miedo de olvidarlo. Acabo de volver a mi casa. Hace un par de horas tenía agendada una reunión de trabajo que se iba a llevar a cabo en un bar del centro. A último momento, capaz 20 minutos antes, me cancelaron. Pero bueno, ya estaba en el lugar, ya me había tomado el trabajo de bañarme, de encamisarme, perfumarme, estacionar y llegar temprano, así que decidí tomarme ese café, pero en vez de ser laboral fue mío, solamente mío. La mañana estaba hermosa, fresca, pero soleada. Me agradecí el hecho de haber llevado mis lentes de sol. Me encontraba solo en el bar, en la vereda, en una de las dos mesas que se ubican debajo de un viejo árbol de tilo. Cuando la moza se acercó a mí, advertí que estaba recién llegada, preparando su jornada, así que le dije que no se apure, que yo estaba totalmente despreocupado del tiempo. Me dejó la carta y se fue sonriendo. A los pocos minutos, creo que casi instantáneamente, Café y Medialunas estaban frente a mí. No pasó mucho rato para que la ciudad comience con su coreografía cotidiana. Las personas iban y venían, pero en el bar solo yo. De repente un flaquito nervioso aparece. Me saluda como no suelen acostumbrar a la gente de por acá. Se sienta y empieza a cabecear para un lado y para el otro. Estaba elegante pero casual, perfumado, digamos arreglado pero no como ejecutivo. Se lo notaba intranquilo, el pelo recientemente cortado, incómodo, me refiero al pelo, y ansioso, ahora me refiero a él. Me llamó mucho la atención, sobre todo porque fue el primero en llegar después de mí, y además porque de alguna manera su aparición me desconcentró y perdí de vista la hormiga que llevaba esa enorme hoja de tilo. Apareció la moza, lo saludó y le ofreció la carta, pero él dijo que estaba esperando a alguien y le agradeció exageradamente. Se peinaba de manera frenética y chequeaba cada 2 segundos su aliento, ahuecando la mano y soplando suavemente en ella. Su histeria se estaba tornando contagiosa. Habrán pasado unos 10 minutos, jamás volví a encontrar al insecto, cuando llegó una joven. Petiza, de una belleza tierna y luminosa, perfumada también pude notar, sobria y combinada en su vestimenta, pero lejos de estar nerviosa, irradiaba paz. Se paró junto a él, a su lado derecho, directamente frente a mí, pero a su espalda. Le tocó el hombro y le dijo «Hola». El torpe joven saltó de la silla, no sé si por el susto o por la ansiedad que lo desbordaba y que comprendí en ese momento. Se fundieron en un abrazo que no pude descifrar en ese instante si fue fraterno o de amigos lejanos que hacía años que no se veían. Yo hubiera podido asegurar entonces que no eran pareja. La forma en la que uno se abraza dice mucho de una relación. Los límites exactos que divisaban entre las fronteras corporales no permitían contacto alguno entre península y bahía, y eso para mí era suficiente. Duró unos cuantos segundos, sin embargo, y me confundió. Al soltarse se miraron cariñosamente, aún tomado por los antebrazos, y como cierre de esa bella escena, la chica le dio un beso ruidoso y cálido en la mejilla izquierda. Si la moza no hubiera aparecido en ese momento, yo estimo que hubieran seguido en trance unos segunditos más. Y yo posiblemente me hubiera volcado el café por no perderme la trama. Recibieron la carta y se sentaron. Estoy convencido que si hay algo que existe en esta vida es la causalidad de las cosas. No fue fortuito que yo haya tenido una reunión laboral, ni que se haya suspendido, ni que en vez de enojarme e irme como acostumbro, me haya quedado allí tomándome unos minutitos de relax, mirando una hormiga trabajar y tomando un café en octubre con 30 grados de temperatura. Yo estaba ahí exactamente para presenciar el encuentro de estos jóvenes, para distraerme de mí y concentrarme solo en ellos, para escucharlos, para interpretarlos y para ser testigo anónimo de lo que estaba por pasar. La ciudad tiene siempre historias ocultas, que acontecen a nuestro alrededor, pero estamos tan ocupados, tan ensimismados, que a menudo pasan de largo. Si uno afina el oído o la vista, si uno se toma un segundo para estar presentes en la escena, les juro que están ahí. Escuché todo atento, sin hacer ruido, como una abuela en la peluquería. Ambos deberían tener alrededor de 35 o 40 años y no eran hermanos. Se habían conocido 24 o 26 años atrás, siendo adolescentes, por medio de un buen amigo de él. Escuché que por aquel entonces algunos de los dos seguían la secundaria mientras el otro había terminado. Creo que era ella la mayor, porque posteriormente comentaban situaciones de estudios superiores cercanos a la veterinaria en la ciudad de Zavalla. Más tarde confirmé esto porque comentaban que al año siguiente se podrían ver más seguido, cuando él se fuese a estudiar a Rosario. Algo referido a la investigación de campo y cosas por el estilo. Parece que poco a poco, casi sin darse cuenta,
Habían construido una hermosa relación, se tenían un cariño de esos únicos, inexplicables, los que se presuponen de otra vida, digamos de una vida pasada, ¿no? Esas con referencias astrales y todo lo demás. Pasaban los días charlando de absurdos, haciéndose chistes o preguntándose sobre el futuro de cada uno. Se acompañaban, se escuchaban, se aconsejaban. Ella estaba de novia hace algunos años, su primer amor, y él había roto hacía unos meses con la que había sido su primera novia. Eran chicos, despistados, y en ese momento supe dilucidar que, sin tildarlos de ignorante, obvio, podrán haber sabido de mucho, pero al menos en aquel entonces no sabían tanto del amor. Estuvieron sentados junto a mí bajo la sombra de aquel tilo por 2 horas y media. Es más, tuve que pedir otro café porque me dio vergüenza pasar tanto tiempo en el lugar sin consumir nada. Me contaron sin querer que en algún momento, pasado el tiempo, se supieron el uno para el otro, porque claramente terminaron enamorados, pero sin entenderlo bien, capaz sin darse cuenta del todo. Sentían inconscientemente la inexperiencia para tal caso, intuían no estar preparados quizás. Creían que les hacía falta más roce, necesitaban frustrarse de verdad, emocionarse fuertemente, indignarse y discernir con seriedad qué cosa era aquello y qué serían otras cosas. O simplemente no podían hacerse cargo. Un típico pensamiento frustrante y adolescente. Lo más difícil de la situación, sin embargo, no era su corta edad, lo temprano del encuentro, sino el intermediario que los colocó en ese lugar. El novio de la chica era a su vez el amigo del muchacho. Parece que una tarde de invierno opaca, como miles de otras tardes que habían sido anteriormente, se juntaron a la hora de la siesta y se fueron a pasear lejos, lejos de todo, a bromear, a filosofar y a charlar, pero esta vez él había decidido dejar las sutilezas y declarar su situación abiertamente, sea cual sea la consecuencia, porque mantenerlo en silencio era ya insostenible. Me costó entender la situación, pero comprendí que si bien ambos sentían lo mismo, nunca se lo habían dicho el uno al otro. No se habían hablado jamás. En un primer momento sospeché que se trataba de una típica situación de trampa, una infidelidad, que desembocaría en una separación y ya, como tantas otras historias. Pero no, esto era mucho más novelesco. Llegaron a un lugar emblemático para ellos, aparentemente, y él la tomó de las manos y le dijo: «Mirá, la verdad es que yo te quiero mucho, pero de una manera superadora a todo lo antes visto. Ya no me siento bien siendo amigos, porque realmente esto para mí es un amor, quizás el primero que siento en mi vida». «Lo sé», le dijo ella, «porque lo siento y porque me pasa lo mismo, pero no puedo», le dijo con la voz entrecortada y suspiró. El tiempo se detuvo por un momento en sus miradas, se acercaron a menos de 1 centímetro para darse el beso que sellaría el principio de aquel amor. Pero de repente él se frenó, la miró tiernamente y se alejó soltándole las manos. «Creo que no vamos a vernos más», le dijo él con los ojos llenos de lágrimas. Ella le besó la mano sin decir una palabra. Él se fue corriendo sin mirar atrás. Él nunca supo que ella, después de aquello, se separó de su primer novio, comprendiendo muchas cosas. Y meses más tarde sufrió una crisis tremenda que la hizo dejar de estudiar y buscar el rumbo durante años por distintos caminos. Que 2 años después de la despedida su madre moriría por un cáncer fulminante en 3 meses, sin entender por qué la vida se había empecinado en su contra, pero acercándola a su vocación final, la medicina. Que después de eso se había ido a vivir al sur, sola, para perfeccionarse, y que en cada noche fría y lluviosa prendía los leños de su hogar, imaginando aquella tarde y viendo reflejada su cara en el fuego, pensando en por qué no tuvo coraje para salir corriendo tras él, angustiosamente, consolándose con un quizás. Quizás esa era la decisión crucial de su destino, que no la dejaba salir del loop. Él nunca supo que pasaron un par de años y decidió volver a su ciudad natal para acercarse un poco más a ella y visitar a la familia que había dejado envejecer más lejos de lo que acostumbraban los mandatos. Ella nunca supo que él, después de eso, se sintió un imbécil por haber perdido su compañía, que intentó llenar el vacío aquel dedicándose a una de las tantas cosas que había charlado en sus proyecciones futurísticas, la investigación científica. Que no solo la llevó a cabo, sino que era muy bueno y que 4 años después de la despedida llegó una oferta laboral para desempeñarse en Dinamarca. Que vivió tranquilo, rodeado de amigos daneses, pero solo, sin poder reenamorarse jamás. Ella nunca supo que hacía 6 meses había vuelto a la Argentina por una trágica noticia. Sus padres volvían de vacaciones cuando sufrieron un accidente automovilístico, perdiendo la vida en el acto.
Eso lo sacudió y sintió la necesidad de aferrarse a sus amigos de toda la vida en las calles que lo vieron crecer y volvió a instalarse en la ciudad. Hace 24 o 26 años atrás, ellos habían dejado un amor inconcluso, hermoso por lo idílico y eterno porque jamás se concretó. 2 días antes de la reunión en el bar, ella manejaba su auto por la avenida y había frenado en un semáforo, el más largo y tedioso de la ciudad. Él cruzaba distraído por las sendas peatonales. De repente, por una distracción, durante una mala costumbre en su práctica de manejo, que consistía en dejar el cambio puesto durante la luz roja del semáforo con el embrague apretado a fondo, se agachó sobre el asiento del acompañante para alcanzar su cartera y el pie se zafa del pedal, impulsando el auto medio metro hacia adelante. Esto provocó el impacto sobre la pierna derecha de un chico, un grito, una caída, una conductora bajando preocupada de su auto a dar primeros auxilios y un encuentro inesperado. Dolorido, pero totalmente inesperado. Hacía 24 o 26 años que no se veían, que no sabían nada el uno del otro, y estaban allí mirándose de nuevo cara a cara, sobre una senda peatonal en el pavimento caliente de San Nicolás. Él se olvidó rápido del dolor, aunque fueron inmediatamente al hospital para hacerse los estudios pertinentes. Ella estaba más nerviosa por haberse encontrado con él que por haber atropellado a un peatón. Salieron del hospital y se citaron en el bar, en el mismo bar en el que yo tendría la fallida junta laboral. Quedaron de acuerdo en ir temprano para aprovechar la sombra del viejo árbol y que sea un momento en el que no hubiera mucha gente que los pudiera molestar. Necesitaban hablar, necesitaban contarse el uno al otro que aquello lo había sido todo, aunque había terminado en nada, que a partir de esa decisión súbita, cada una de sus vidas había tomado un rumbo, que habían pasado cosas, que habían sufrido, que habían celebrado, que habían conocido, que habían extrañado, que se habían ido, que habían perdido, que habían vuelto, pero que nunca, jamás, desde aquella despedida, habían vuelto a amar. Entendieron entonces que nada está librado al azar y que las cosas pasan a su debido tiempo. Yo no tendría que haber estado allí, pero las historias son para contarse.